Buenos días, soy el profesor David Pomán. Voy a grabar la clase de anatomía funcional para el cursillo de ingreso. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver hoy lo que es la parte de osteología, el estudio de los huesos. Bien. Bien, arrancamos. Bien, el esqueleto humano lo tenemos conformado, ¿sí?, por 206 huesos. Creo que lo tengo aclarado más adelante. Las funciones que tiene nuestro esqueleto en el cuerpo es sostenerlo, como marqué acá, digamos que el cuerpo se mantiene, ¿sí?, mantiene su forma y su postura gracias al esqueleto, ¿no? Sostener el cuerpo y darle forma. A ver si tengo... Bien, ahí están todas las funciones. Fíjense, en primer lugar, sostener el cuerpo y darle forma. ¿Sí? Si nosotros no tuviésemos un esqueleto, nuestro cuerpo no tendría forma. Seríamos un conjunto de órganos, piel, músculos y tejidos amorfos, ¿sí? No tendríamos la forma de humanos, ¿sí? Eso es lo que nos permite el esqueleto. Es como la estructura, ¿sí?, que sostiene todos los órganos que tenemos, como la estructura de base. Bien, otra de la segunda función que tiene el esqueleto es proteger el cuerpo. Cuando hablamos de proteger el cuerpo hacemos referencia a que protege a los órganos que son importantes para la vitalidad del organismo. Generalmente, cuando el esqueleto busca proteger un órgano, lo que hace es encapsularlo, ¿sí?, formar una cavidad dentro de la cual se va a encontrar el órgano. Digamos que todas las cavidades, ¿sí?, todas las cavidades que forma el esqueleto, lo que buscan es proteger los órganos que se encuentran dentro de esas cavidades. Ejemplos son, por ejemplo, las costillas, lógicamente, que forman con la columna vertebral y el esternón, ¿sí?, la columna vertebral por detrás y el esternón por delante, forman una cavidad que protege al corazón y a los pulmones. ¿Está? Otra cavidad sería el cráneo, ¿sí?, que protege el cerebro. Todos huesos planos que se encuentran en la cabeza y que protegen al cerebro. La columna vertebral, ¿sí?, forma entre sí las vértebras, una por encima de la otra, permiten formar ¿cómo es? Un conducto, ¿sí?, una cavidad larga, un conducto por el cual pasa la médula espinal. Entonces, se encargan de proteger entre todas a la médula que recorre toda la columna vertebral. Y después tenemos una semicavidad en la pelvis, que también protege lateralmente y posteriormente, por lo menos, protege los órganos que se encuentran en esa zona, ¿sí?, algunos intestinos y órganos del sistema digestivo también y el sistema excretor. Bien, tercera función, producción, hematopoiesis. ¿Qué significa hematopoiesis? Producción de células sanguíneas, ¿sí? ¿Qué producen los huesos? Producen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Dónde se producen esos elementos? En la médula ósea roja, que se encuentra en el tejido esponjoso de los huesos, ¿sí? Ahora vamos a estudiar la clasificación de los tipos de, los tipos de hueso, y vamos a estudiar que hay huesos de tipo esponjoso y compacto. En el esponjoso
Encontramos la médula ósea roja y esa médula ósea roja es un líquido que se encarga de producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y se encuentra en los huesos. Esa médula ósea roja que produce glóbulos blancos, rojos y plaquetas solamente se encuentra en los huesos. En los huesos, el tejido esponjoso de los huesos. Bien, cuarta función que tiene el esqueleto o los huesos es permitir el movimiento. Cuando los huesos se articulan entre sí, ¿sí? Gracias a la función de los músculos que se contraen, permiten formar palancas y generar movimiento. ¿Sí? Como por ejemplo, el húmero, ¿sí? Que se articula con el cúbito, ¿sí? El húmero del brazo que se articula con el cúbito del antebrazo, permiten formar la articulación del codo, ¿sí? Y permite, por ejemplo, la flexión y la extensión. ¿Sí? La articulación húmero-cubital. No me estaba acordando el nombre. Articulación húmero-cubital, ¿sí? Permite la flexión y la extensión del codo. Bien, quinta función, depósito de minerales. ¿Sí? En los huesos se almacena calcio, fósforo, colágeno y algunas otras sustancias más. Principalmente calcio. ¿Sí? Es un almacén importante de calcio el esqueleto. Ahí está. Bien, ¿cómo se forma el esqueleto? Para estudiarlo, lo dividimos. Una de las formas de estudiarlo es dividiéndolo en esqueleto del tronco, cabeza, extremidades. Ahí está. Fíjense, acá tenemos un cuadrito para clasificar medianamente todo el esqueleto. A ver. Bien, fíjense, esqueleto, tenemos cabeza, tronco, extremidades, ¿no? Dentro de lo que es cabeza vamos a tener cráneo, compuesto por 8 huesos, y cara, y la cara compuesta por 14 huesos, más helioides, que es un hueso inarticulado, que podríamos decir que se encuentra en la cara, ¿sí? En realidad no está necesariamente en la cara, está en la zona, digamos, en la zona cervical, no en la columna, pero sí en ese sector, sí en la zona del cuello, y está inarticulado. Bien, es el único hueso inarticulado de todo el cuerpo. Tiene esa particularidad. En el tronco vamos a tener, ¿sí? La cabeza, entonces dijimos, a ver, volvemos. Esqueleto, cabeza, el esqueleto de la cabeza va a estar compuesto por cráneo y cara. Cráneo tiene 8 huesos, cara 14. El esqueleto del tronco lo vamos a tener conformado por la columna vertebral, que son 33 o 34 huesos, depende, algunos nacen con 33 vértebras, otros con 34, ¿sí? Difieren en la última vértebra coccigia, la última, algunos la tienen, otros no. Columna vertebral, las costillas, que son 12 de cada lado, o sea, 12 pares, 24, está, y el esternón, que es 1. Eso es esqueleto del tronco, columna, costillas y esternón. Y después tenemos el esqueleto de las extremidades, que vamos a tener una subdivisión más. Miembros superiores, ¿sí? Esqueleto de los miembros superiores, donde vamos a encontrar escápula, clavícula, el brazo, donde va a estar el húmero, el antebrazo, donde vamos a tener el radio del cúbito, y la mano, donde vamos a tener 27 huesos distintos que vamos a estudiar con un poco más detalle más adelante. Y los miembros inferiores, donde vamos a tener en la pelvis los coxales, ¿sí? En la zona de la pelvis vamos a tener, formando parte de los miembros inferiores, los coxales. Atención a esto porque los coxales forman parte de los miembros inferiores y no de, el esqueleto del tronco. No es esqueleto del tronco los coxales, es esqueleto de los miembros inferiores. ¿Estamos?
o sea, de las extremidades. Forma parte de las extremidades, del esqueleto de las extremidades, no del tronco. En el muslo vamos a tener el fémur y en la pierna vamos a tener la tibia y el peroné. Y en el pie 26 huesos. Fíjense la diferencia entre mano y pie. ¿Sí? En la mano tenemos un hueso más que en el pie. Bueno, ¿qué más? Bien, otra manera de organizar el esqueleto es dividiéndolo en esqueleto axial y esqueleto apendicular. Es decir, esqueleto del centro y esqueleto de las extremidades. A eso se refiere. ¿Sí? Axial, la palabra axial hace referencia a eje. ¿Sí? Eje es lo que va en el centro. Entonces, esqueleto axial es el esqueleto del centro, el esqueleto que está aquí marcado en color amarillo. Ese es el esqueleto axial, ¿sí? Esqueleto del centro. ¿Cómo está compuesto? Por la columna vertebral, las costillas y el esternón. Bien fácil. Y el esqueleto apendicular es el esqueleto que conforma las extremidades. Perdón, me faltó algo. El esqueleto axial está conformado por columna vertebral, costillas, esternón y los huesos del cráneo y la cara. Estamos, todo lo que está en amarillo. Y bueno, y esqueleto apendicular conformado por huesos de las extremidades. Estamos. Aquí tenemos lo que les había aclarado yo recién. A ver. Espérate. Acá. Fíjense cómo los coxales, estos son los coxales, y los coxales están en color verde. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que forman parte del esqueleto apendicular, no del axial. Forman parte del esqueleto de las extremidades. ¿Está claro? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es esto acá arriba. Clavícula y escápula, fíjense, está en color verde. ¿Qué quiere decir? Que forma parte del esqueleto de las extremidades. ¿Está? No forma parte del esqueleto del tronco, sino de las extremidades superiores, en este caso. ¿Bien? Bien, entonces podemos dividir, para el esqueleto, para estudiarlo, lo podemos dividir en eh, esqueleto de la cabeza, del tronco y de las extremidades, o podemos dividirlo en esqueleto axial y apendicular. Bien, acá tenemos una animación con esqueleto axial, color blanco, y el esqueleto apendicular en rojo. Otra vez lo mismo. Fíjense, esqueleto, ¿cómo es? Fíjense los coxales en rojo, formando parte de la extremidad inferior, y las clavículas y la escápula, en color rojo también, formando parte de la extremidad superior. No forman parte del tronco, forman parte de los miembros. ¿Estamos? Bien, total de hueso del cuerpo humano varía de acuerdo a los autores, ¿sí? No porque la cantidad de huesos que tengamos cambien, sino porque eh, cambian la forma de entender cada autor cuántos huesos, o sea, algunos autores toman varios huesos, toman como varios huesos que conforman uno solo, y otros lo toman como un hueso aparte. ¿Sí? Algunos otros autores cuentan unos huesos, otros autores omiten algunos huesos, ¿sí? Pero en general se dice que son aproximadamente 206. Eh, Eso sí, en este caso sí exceptuamos los huesos de los dientes, del oído interno, que son el martillo, el yunque y el estribo, y los huesos sesamoideos, que son huesos accesorios que no todos tenemos. Eh, vamos a tener, vamos a tener, a ver,
Vamos a tener 41, 42 huesos impares y 64 pares. ¿Sí? Esto no es tan relevante, pero igual es importante saberlo, ¿no? Lógicamente, fíjense cómo les anoté acá, lógicamente los huesos que son impares se van a encontrar en el centro del cuerpo, ¿sí? En el centro, formando el eje central del cuerpo, o sea, el esqueleto axial. ¿Estamos? Eh, Como por ejemplo las vértebras, los huesos no todos, pero algunos huesos del cráneo, ¿sí? Y los huesos pares se van a encontrar siempre en el caso de las extremidades, en todos los casos va a haber huesos pares. Y en el caso del esqueleto, formando parte del esqueleto axial, vamos a tener las costillas, por ejemplo, que forman parte del esqueleto axial, pero son huesos pares, ¿sí? Porque tenemos uno de cada lado. Es decir, esto es fácil. Va a haber huesos pares cuando vos tenés uno de cada lado. O sea, en las extremidades, ¿sí? En los miembros superiores, por ejemplo, tenemos dos brazos, por lo tanto tenemos dos húmeros. En los miembros inferiores tenemos dos tibias, dos peroné, dos fémur, ¿está? En el tronco vamos a tener eh, costilla de cada lado, vamos a tener dos temporales, por ejemplo, que son huesos del cráneo, ¿estamos? Pero en el caso de la columna vertebral, por ejemplo, cada vértebra es individual, no tiene una vértebra par, ¿sí? O hay huesos también del cráneo o de la cara que son impares, como el frontal, el maxilar inferior, no, el maxilar inferior, maxilar superior no. Eh, Bien, el ilioide ya dijimos es el único hueso que no está articulado, ¿sí? Durante la niñez vamos a tener, la cantidad de huesos que vamos a tener va a ser diferente a la que tenemos cuando somos adultos. ¿Por qué? Porque cuando somos niños hay huesos que están divididos o sea, un mismo hueso está dividido en dos o tres huesos, que después con el tiempo, con el paso de los años, esas uniones entre huesos se osifican y queda un solo hueso, ¿sí? Es el caso de los coxales, que los coxales en los niños están divididos por cartílago, ¿sí? Un coxal está dividido por cartílagos en ilión, isquión y pubis. Esas tres partes después se unen, se pegan durante la maduración del esqueleto con la osificación y se cierran las uniones y queda solamente un hueso, a lo que se le llama coxal. ¿Sí? No es que perdamos huesos con la edad, sino que se unen los huesos. Bien, el hueso es un depósito de, ya dije, calcio, fósforo y colágeno. ¿Qué más? El hueso está irrigado, el hueso está inervado. ¿Qué quiere decir? Está irrigado, ¿qué quiere decir? Que llegan vasos sanguíneos que le traen nutrientes y oxígeno al hueso. Y que está inervado, ¿qué quiere decir? Que llegan nervios al hueso. Eso quiere decir que te puede doler el hueso. Porque puedes ¿cómo es? Receptores nociceptores, que son los receptores nerviosos del dolor. ¿Está? Bien, aquí tiene una lista de los huesos impares y los huesos pares, si lo quieren chequear. Bien. Los huesos se clasifican según su forma en huesos largos. Bien, esta es la clasificación. Huesos largos, vamos a tener un hueso en el cual predomina el largo sobre el ancho y el espesor, como es el caso de el fémur, el húmero, los huesos que son largos. ¿Estamos? O sea, un hueso largo predomina el largo, ¿sí? Sobre el ancho y el espesor. Se estudian las tres dimensiones en el espacio del hueso. Los huesos largos, hay que tener en cuenta que todo hueso largo posee en su interior un conducto medular.
Conducto medular es el conducto que contiene la médula ósea amarilla, no la roja, no la que produce las células sanguíneas, glóbulos rojo, blanco y plaqueta. Esa no. Médula ósea amarilla, que es un depósito de grasas, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, tenemos hueso largo, en el interior del hueso largo, por dentro tenemos un conducto, ¿sí? O sea, digamos que el hueso largo es hueco por dentro, posee un conducto, un hueco, dentro del cual se almacena médula ósea amarilla, que es contenido graso. Y por esta característica de presentar conducto medular, los huesos largos, es que no se clasifica como hueso largo a los huesos que tienen forma de hueso largo, pero que no poseen conducto medular. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cómo sería un ejemplo de esto? Las costillas, que es el ejemplo que digo siempre yo. Las costillas, vos mirás una costilla y tiene forma de hueso largo, pero no es largo, ¿sí? Se lo clasifica como hueso plano. ¿Por qué? Porque no posee conducto medular. El conducto medular es característica del hueso largo. Tiene que tener conducto medular para que se lo clasifique como hueso largo. Al menos así lo entiendo yo. Bien. Hueso corto. En los huesos cortos tenemos proporcionalidad en todas las medidas, ¿sí? Largo, ancho y espesor son proporcionales. O sea, es como una esfera o como un cubo, ¿sí? Algo así. Parecido a una esfera o un cubo. Los huesos cortos forman articulaciones que tienen poca movilidad. Generalmente las vamos a encontrar en la mano, en el pie, por ejemplo, en la columna vertebral. Las vértebras son huesos cortos. ¿Sí? Son huesos que tienen, como dice acá, mucha resistencia, pero generan poca movilidad al articularse con otro hueso corto. Hueso plano. El hueso plano va a ser, plano, tal como el nombre lo aclara. Es decir, va a tener un largo y un ancho, que van a ser proporcionales, digamos, pero el espesor va a ser muy fino. O sea que vamos a tener algo así como una hoja de papel, ¿sí? Que la hoja de papel es ancha, es alta también, pero es muy finita, ¿sí? Una de las dimensiones es tiene una dimensión muy corta, ¿sí? Que es el espesor, y las otras dimensiones bastante más grandes. Bien, y los huesos planos, como puse ahí, los huesos planos por lo general forman cavidades para proteger los órganos. Como dijimos, el cráneo, como es el tórax y la pelvis. Bien, acá tenemos algunos ejemplos con elementos de la vida cotidiana. ¿Sí? Podemos decir que un hueso largo se asemeja a una virome, a la forma de una virome tal vez, ¿sí? Porque la virome es larga. Un hueso corto se asemeja a un cubo o a una esfera por la forma que tiene, y un hueso plano, como sería la escápula, se asemeja a una hoja de papel. ¿Estamos? Bueno, parte del hueso largo: cabeza, cuello, cuerpo. ¿Estamos? Tiene nombre científico. Cabeza se le dice epífisis, cuello se le dice metáfisis, cuerpo se le dice diáfisis. Hay que saber los dos nombres, ¿sí? El nombre científico y el nombre que usamos comúnmente. Esas son las partes del hueso largo. En la metáfisis vamos a encontrar el cartílago de crecimiento. O sea, en el cuello del hueso largo vamos a encontrar el cartílago de crecimiento. A partir del cuello, a ver, aquí, a partir del cuello del hueso, a partir del cuello, el hueso crece, ¿sí? Hacia las dos direcciones. Una vez que este cartílago de crecimiento se cierra, cerca de los 25 años más o menos creo que es, cuando el cartílago de crecimiento se cierra, dejamos de crecer.
¿sí? A partir de este pedacito que no está osificado, que es cartílago y no es hueso, crecemos hasta cerca de los 25 años cuando este cartílago se osifica, se cierra por completo. Bueno, acá está el ejemplo, ¿no? Fíjense dónde se encuentra el cartílago de crecimiento, en la zona del cuello. Tipo de tejido óseo. Dos tipos de tejido óseo que ya comenté antes. Tenemos esponjoso o trabecular, se le llama también. Vamos a poner todo. Ahí está. Bien, fíjense. Tipo de tejido óseo tenemos esponjoso o trabecular, pero más conocido como esponjoso. Se le llama esponjoso siempre. Bueno, ¿por qué se le llama esponjoso? Porque tiene forma de esponja. Sí, bien fácil. Tiene forma de esponja. Rellena el interior de las epífisis en los huesos largos. En los huesos largos. Esto es, a ver, ahí, bueno, acá está la flecha. Lo que está con la flecha, acá la flecha verde, tejido esponjoso. Fíjense, tiene forma de esponja. ¿Estamos? Parece como si fuera una esponja. Por eso se le llama esponjoso. Se encuentra rellenando el interior de la cabeza de los huesos largos. ¿Sí? También lo vamos a encontrar recubriendo todo el interior de los huesos cortos y el interior de los huesos planos. ¿Sí? Ahora vamos a ver la distribución también. Tenemos que ver la distribución de los huesos, la distribución de los tipos de tejido dentro de cada clasificación de los huesos. ¿Sí? Cómo se distribuye el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto en cada tipo de hueso. Hueso largo, hueso plano, hueso corto. Bien, por último, el tejido óseo esponjoso es el que contiene a la médula ósea roja. O sea, la médula ósea roja es el líquido que dijimos que se encarga de producir las células sanguíneas, se encuentra metido entre los poros del hueso esponjoso. Ahí es donde se encuentra, almacenado. ¿Estamos? Después vamos a tener tejido óseo, el compacto o cortical, ¿sí? Compacto, ¿por qué se le dice? Porque es duro. A diferencia del otro, este es resistente, es duro. Y cortical, se le dice, la palabra cortical que viene de corteza, ¿sí? Hace referencia a como la corteza del árbol, que es la que lo recubre por fuera, ¿sí? Hace referencia a que es un tejido óseo que recubre el hueso por fuera. O sea, es la capa externa, como la capa externa, la corteza externa de los huesos. Bien, lo que hace es, bueno, ya dije, recubrir el hueso por fuera y lo protege. Le proporciona dureza y protección. ¿Sí? Es duro y está por fuera, o sea, es la armadura externa de los huesos. ¿Qué más? Fíjense que acá tenemos la médula ósea amarilla que se va a encontrar dentro del conducto medular. ¿Sí? Esto que está marcado acá como médula ósea amarilla está dentro de un conducto del hueso largo. Que dijimos, el hueso largo es hueco por dentro. Tiene un conducto por dentro que contiene esta médula ósea amarilla. Bien. Bueno, acá médula ósea amarilla, ¿sí? Se encuentra en el conducto medular. Está formada por células adiposas, o sea, es reserva de grasa, reserva energética nada más. Y la médula ósea roja se encuentra en los huesos esponjosos y forman las células sanguíneas, ya dijimos. Bien, lo que le estaba comentando de cómo se distribuye los tipos de tejido óseo en cada tipo de hueso. Vamos a tener los huesos largos con diáfisis, metáfisis, ¿sí? Diáfisis y metáfisis, formada por tejido compacto, y en la cabeza, en la epífisis, vamos a tener tejido esponjoso en el interior. Y en el exterior vamos a tener compacto. O sea, por fuera, todos los huesos por fuera tienen tejido compacto, eso sí o sí. Y por dentro tienen el esponjoso, está rellenando los espacios. Excepto el hueso largo en el cuerpo que no tiene
tejido esponjoso, sino que tiene el conducto medular, es hueco. Los huesos planos son dos capas de tejido, ¿cómo es? Tejido compacto con una capa de tejido esponjoso en el medio. O sea, es como un sándwich. Tenemos las capas de tejido, las capas de tejido, como es compacto, son los panes. Y en el medio de las dos tenemos el tejido esponjoso que vendría a ser el fiambre o el queso. Y ahí formamos el sanguchito, ¿sí? En la escápula, por ejemplo, tenemos las dos, o sea, la parte de adelante y la parte de atrás de la escápula son tejido compacto. O sea, todo por fuera es tejido compacto y en el medio, adentro, rellenando la escápula, es tejido esponjoso. Y los huesos cortos son como una esfera o un cubo de hueso, ¿sí? Un hueso con forma de cubo o esfera, y todo por fuera está como recubierto por tejido compacto y en su interior es todo tejido esponjoso. Bien, acá tienen, fíjense, ejemplo. Acá se ve aquí se ve la médula, ¿sí? Ahí está. El conducto medular. Conducto medular que contiene la médula ósea, amarilla. Y fíjense, el hueso largo, en la cabeza, en el interior de la cabeza tenemos el tejido óseo esponjoso, que es el que contenía la médula ósea roja. Bien, ¿qué más? Bien, más ejemplos. Bien, periósteo. El periósteo es como una membrana, ¿sí? Que recubre externamente el tejido cortical, o sea, el tejido compacto, lo recubre por fuera, ¿sí? Y lo que colabora en la osificación del hueso y la regeneración también, ¿sí? Cuando el hueso, cuando se quiebra el hueso, se rompe, se lastima, el periósteo, que es esta membrana externa, a ver, aquí está la periósteo, ¿no? Esto como si fuese un papel film que rellena, que recubre por fuera el hueso. Este periósteo se encarga de la reosificación del hueso. Bien. ¿Qué más? Esqueleto de la cabeza. A ver, este lo voy a dejar para otro video. Corto acá, pues si no se hace muy largo el video.